La cámara del teléfono no le hace justicia a los paisajes en los que estás y mucho menos a los momentos especiales de tu vida. Por eso, Recordo Photography está a tus órdenes. Búscanos en Facebook como Recordo Photography y en Instagram como Recordo_Photography. Tú creas el momento, nosotros lo hacemos eterno. Recordo Photography. Mi nombre es Víctor Bernal, anfitrión del programa Los Varones de la Red. Todos los sábados a las 4 de la tarde y los jueves a las 3:30 de la mañana. Estaremos hablando temas sobre el varón y la familia, cómo ser padres, la masculinidad de acuerdo a la Biblia y nuestra relación con el Señor. Los esperamos en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Servicios de traducción e interpretación profesionales y precisos. ¿Tiene usted cita en inmigración con un médico o un abogado y necesita un intérprete? ¿Necesita algún documento traducido como acta de nacimiento, matrimonio, artículo de periódico, carta, documentos legales e importantes? Jen Correa tiene la experiencia y amabilidad para ayudarle. Llame al 303-918-9347. 303-918-9347. Servicios de traducción e interpretación. Está para ayudarle. Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a sintonizar el programa Historias de Vida, donde usted escuchará la historia de personas que han conocido personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Todos los lunes a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde, aquí en su estación de radio amiga, Radio La Red. Le esperamos. Bernal's Home Improvement. Desde el 2007 ofrecemos remodelaciones y mantenimiento en baños, cocinas. Instalamos todo tipo de pisos, hacemos pintura y nuestros estimados son gratis. Llámenos al 720-285-8630. 720-285-8630. Bernal's Home Improvement. Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, con el consejero clínico pastoral Dr. Daniel Catarizano, compartiendo con usted ideas prácticas para vivir mejor. Feliz lunes para todos, estamos en su programa Viva Mejor con ideas prácticas para vivir mejor en todos los órdenes de la vida y hoy, como todos los lunes, tenemos que hablar de un tema de actualidad. Le hemos llamado al tema de hoy la ley y el orden. Posiblemente usted ha escuchado ese nombre, Law and Order, en inglés, y no se trata de un programa famoso, de una serie famosa de televisión de muchas temporadas. No vamos a comentar, realmente no me interesa comentar acerca de ese programa y es lamentable que cuando se menciona ley y orden todo el mundo piense en ese show, pero bueno, vamos a ver qué podemos sacar de bueno. En realidad vamos a estar hablando acerca de qué es la ley, qué es el orden, qué es el gobierno en todo esto, qué participación tiene, y vamos a ver desde la Biblia, la palabra de Dios, qué es este asunto de la ley y el orden. Así que estamos hablando hoy por las siguientes 2 horas, aquí en las 7 de la mañana, o a las 4 de la tarde, o a las 12 de la madrugada. Claro que usted puede vernos en YouTube, en nuestro canal de YouTube, Radio La Red Denver, y sí le pido que, de favor, si no lo ha hecho, se suscriba. Con eso está ayudando a muchas personas para que también se enteren de este show, lo puedan ver en realidad en cualquier parte del mundo, así es YouTube. Pero para que YouTube lo haga automáticamente, nosotros necesitamos llegar a cientos de suscriptores, esa es la verdad. En Facebook estamos en 1650 Radio La Red, ahí también si nos da un like o hace clic ahí donde dice me gusta, también Facebook hace un tracking, no hace una constante revisión de cuánta gente está viendo también nuestro canal en Facebook. Eso nos ayuda a todos,
¿ok? Porque más personas también entonces se enteran. No tenga pena de compartirnos con otros, eso es bastante interesante y es la manera en que podemos compartir nosotros estos mensajes a través de usted, de su amabilidad. Claro que estamos aquí en Colorado en el aire de 1650 AM Radio La Red y usted puede encontrarnos en radiolared.net. Si desea hacernos preguntas, puede llamarnos al teléfono 720-325-7282. No es un teléfono en cabina, es un teléfono en la oficina. Pero también puede enviar mensajes o textos a ese teléfono. O, si quiere que llegue aún más rápido a mis manos, vaya a radiolared.net, radiolared.net. Haga clic donde dice contáctenos. ¿Okay? Y usted puede contarme ahí su historia. Ese correo electrónico lo veo yo. No lo va a ver el público, entonces usted puede contarme ahí su historia, su testimonio, o cuál es el problema que está sucediendo, ¿no es cierto? Y yo no puedo decirle, bueno, vamos a hacer una cita de consejería o una cita pastoral, porque no tengo el tiempo, lamentablemente, ya para hacerlo, pero sí, aunque no vamos a hacer consejería electrónica, sí podemos enviarle algunas ideas y mucho más todavía responder a su pregunta o comentario aquí desde estos micrófonos, ¿ok? Será más breve, pero por lo menos, será más breve de lo que fuera si estuviésemos juntos en una oficina, pero por lo menos va a tener algunas ideas muy prácticas. Recuerde que también están los podcasts y estamos en radiolared.net donde va a encontrar la programación del resto del año, la programación de otros programas, valga la redundancia, producidos aquí por Radio La Red y por Iglesia La Red Denver. Los va a encontrar también en radiolared.net. No solo va a ver las fotos de sus conductores y conductoras, también va a escuchar los audios. Si se perdió algún programa, usted puede escuchar los audios, los podcasts, y los puede acelerar, retrasar o pausar, son grabaciones. Y también usted puede quizás tener Spotify o Google o Apple, son todas plataformas para los podcasts, también desde allí algunos nos escuchan. Muy bien, dado todos los anuncios, especialmente hoy día lunes, vamos a comenzar con el tema de hoy. Creo que todos estamos dándonos cuenta, experimentando lo que está ocurriendo en nuestro país, y no solamente en nuestro país, en los Estados Unidos de América, pero también en el mundo. Hay algunos llaman en español un levantamiento, yo creo que no es la mejor palabra, la mejor traducción, pero nos da la idea de que hay algo que está sucediendo alrededor del mundo que es innegable. A menos que una persona estuviese escondida en una cueva y no tuviese acceso al mundo exterior, pues ahí no podríamos culparla de no enterarse de lo que está pasando, pero todos nos estamos enterando por un medio o por el otro de lo que está sucediendo en el mundo y en nuestro país. En el mundo estamos viendo lo que viene sucediendo ya desde hace bastante tiempo, y estos últimos días y estos últimos meses, 4 meses más o menos, están empeorando algunas cosas, por ejemplo, con la relación de Israel con su vecino. Y Yihad están ahí siempre, y otras organizaciones terroristas tratando de eliminar a Israel del mapa. No es un secreto, no es una teoría de conspiración, está declarado por ellos desde hace décadas. Y desde que Israel pudo volver a reorganizarse como nación, 72 años atrás aproximadamente, se han jurado estos palestinos y otras naciones alrededor de eliminar a Israel del mapa. Bueno, usted sabe que estos últimos días está cada vez más tensa la situación, hay muchos bombardeos de ambos lados. Algunos acusan a Israel de defenderse, pero yo creo que si alguien entrase a su casa a robar o a matar o a incendiar, yo me defendería. Y pienso que eso es lo natural, lo normal y lo que una nación debe hacer. Y ninguna nación de la tierra es perfecta, hace las cosas bien. Israel es el pueblo de Dios y eso no significa que también hace todas las cosas bien. Pero sí sabemos que hay enemigos declarados mundialmente en contra de esta nación que tiene derecho a existir como nación.
El primer ministro Benjamin Netanyahu dijo el otro día, y yo lo vi el reportaje, o mejor la declaración que él hizo de prensa, esto es un conflicto de siglos y últimamente está como cada tanto poniéndose más grave. Ahora, ¿por qué explico eso? Bueno, no es la única situación que viene ocurriendo. Hay otras situaciones también en Medio Oriente. Creo que todos somos posiblemente aún hasta más atentos a lo que pasa en nuestro hemisferio. ¿Qué me dice de lo que está ocurriendo en Colombia? Entonces uno dice, ¿qué está pasando que de pronto, simultáneamente en tantos lugares del mundo, están ocurriendo guerras y rumores de guerra, como dice la Biblia? El Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24, más adelante en el programa voy a leer esa parte. El Señor Jesús dijo que antes de su regreso a la tierra como Rey de Reyes y Señor de Señores, antes del rapto de la iglesia, antes de todo eso, habría guerra, rumores de guerra, habría conflictos, al mismo tiempo habría pestilencias y hambre, y todo eso está ocurriendo. Yo pienso personalmente que el tema del COVID, aun cuando no es tan nuevo como parece, pero lo que está ocurriendo ahora del COVID-19 es nuevo, no es algo que debería sorprendernos a los estudiantes de la Biblia, a los cristianos, porque está, no con ese nombre, pero está anunciado este asunto de diferentes viruses y cosas que afectarían mundialmente. Mañana, de paso, le comento, vamos a estar hablando del Salmo 91, donde hay una promesa allí. Y mañana ya no vamos a estar con el libro de San Juan porque ya concluimos el estudio de más de un año, versículo por versículo, del Evangelio de San Juan. Mañana vamos a entrar en temas un poco difíciles de la Biblia y mañana vamos a hablar acerca de qué es esto, de si la sanidad, la protección, todo lo que el Salmo 91 promete es válido hoy. Y usted dirá, bueno, por supuesto que es válido, es la Biblia. Ok, pero tenemos que saber interpretar lo que dice la Biblia. Así que mañana vamos a hablar de eso. Lo menciono simplemente como un anticipo para decirle que vamos a hablar también del tema del COVID mañana en cuanto a lo que se refiere en relación a es una plaga, es una pestilencia y qué de nosotros. Ahora, hoy quiero decir, se suma a lo que está sucediendo en Israel, en Colombia, en Medio Oriente y en otros países. Hay como un despertar, en estos últimos meses especialmente, hay como un despertar simultáneo. ¿Lo ha notado o se da cuenta cuando yo se lo estoy diciendo tal vez? Pero hay como un despertar, y no como, hay realmente un despertar simultáneo en todo el mundo, en diferentes lugares, donde están habiendo justamente estas manifestaciones en la naturaleza, tanto en la tierra como en el espacio, y también en las naciones, en los gobiernos, está sucediendo algo que incluso aquellos que no conocen la Biblia dicen, no sabemos qué pasa, pero algo está ocurriendo. Hoy estaremos hablando acerca de la ley y el orden, y vamos a ver qué tiene que ver todo lo que acabo de decir con esto. Ya regresamos. Descarga la aplicación Radio La Red Denver en tu dispositivo móvil y síguenos en radiolared.net. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional en las plataformas más importantes del momento, administración de redes sociales, podcast y radio. Pues publicar tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818, 303-598-3818. Bright Productions. Hola, soy Leticia Bastida y quiero invitarles a escuchar el programa A Solas con Dios. Todos los días a las 6:45 de la mañana, aquí, en su estación de radio cristiana, Radio La Red. A Solas con Dios es un programa breve en el cual leemos una porción de las Sagradas Escrituras y oramos juntos antes de comenzar las actividades diarias. Los espero todos los días a las 6:45 de la mañana en el programa A Solas con Dios. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando.
Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Aurora, nos reunimos todos los domingos a la 1 de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Días pasados alguien me hizo esta pregunta durante un programa radial en vivo. ¿Qué puedo hacer? Mi esposa dice que yo odio a su familia, pero no es así, solo que no estoy de acuerdo en muchos aspectos con ellos. Esta pregunta denuncia que un problema en la comunicación entre la pareja es real. Las discusiones no van a solucionar nada. Las acusaciones en contra de la familia de uno o del otro tampoco. En realidad es una falta de respeto al cónyuge el hablar mal de su familia. Aun si lo que se dice tuviese alguna base de razón, de todas maneras, el criticar o hablar mal de ellos no soluciona nada y, por el contrario, exaspera al cónyuge. Como matrimonio deben ponerse de acuerdo en este asunto, recordando que ahora su matrimonio es prioridad, que no van a permitir que nada ni nadie los separe de ninguna manera. Comprendan que, como dice la Biblia, ahora son una sola carne. El respeto a los padres y familiares debe mantenerse, pero la prioridad se da a la familia que ustedes han formado. Cuando uno de los dos no está de acuerdo con la familia del otro, tracen una línea en cuanto a su participación en estos asuntos. Esto no significa dejar de relacionarse con ellos, pero sí de mantener las cosas en su lugar, habiéndose puesto primeramente de acuerdo como pareja y proponiéndose no repetir los mismos errores que ven en los demás. Les saluda Daniel Catarizano compartiéndole algunos consejos para vivir mejor. Visítenos a dsmonline.org. Hoy, en el programa Viva Mejor, el Dr. Daniel Catarizano comparte con usted temas de actualidad. Así es, y uno de los temas de actualidad de hoy tiene que ver con la ley y el orden. ¿Y por qué tiene relación lo que dije en el primer segmento sobre catástrofes a nivel mundial en cuanto a la naturaleza? Y sería muy largo mencionar tantas cosas que están ocurriendo, pero también en el área de los gobiernos. Ahí sí nosotros podemos hacer algo. No podemos hacer nada con relación a la naturaleza. El Señor nos profetizó. Allí, por ejemplo, en Mateo 24, los apóstoles conocieron eso y hablaron acerca de eso y lo aplicaron a su tiempo y lo aplicaron también hacia el futuro. Todo esto inspirado por Dios. Ahora, ¿qué podemos hacer? Bueno, otra vez, con la parte de la naturaleza no hay nada que podemos hacer. El Señor dijo, van a haber señales en los cielos, y por favor tenga cuidado con eso, porque hay mucha especulación. La semana pasada salió también en las nubes y que parecía un ángel y toda la gente ahí. Es increíble cómo ese tipo de cosas junta a veces hasta miles o 1 o 2 millones de viewers, de personas que los ven. Y después otros publican o publicamos algo que realmente es saludable o que va a edificar su vida y nos tiene... Todos creo que somos muy sensacionalistas como seres humanos y nos gusta lo que es misterioso y lo sensacional. Tenga cuidado con creer y tenga cuidado con compartir esas cosas, ¿ok? No que la cara de Jesús en las nubes o un ángel aquí, allá. Bueno, tenga cuidado. No siempre las señales de las que la Biblia hace mención, a las cuales la Biblia hace mención, tienen que ver con cosas que son las que se ven, ¿ok? En Facebook o YouTube o cualquiera hoy con una cámara capta cosas y si uno quiere ver ciertas cosas, pues su mente crea ciertas ideas que uno se convence de que está viendo algo. Pero bueno, no ese es nuestro tema, pero quiero decirlo porque tengo que decirlo. La Biblia habla de señales en los cielos, habla de misterios, de cosas que abundarían hacia el fin de los tiempos, pero hay que ponerlas en el contexto bíblico, ¿ok? Luego también habla de situaciones en la naturaleza. La Biblia dice que la naturaleza gime hasta la redención de los hijos de Dios.
Pero nosotros hoy nos vamos a dedicar más a qué está pasando a nivel humano. ¿Qué es lo que ocurre? Porque todo lo que está trastornándose tiene que ver con el pecado de la humanidad. Dios lo dijo y, como mencioné antes de la pausa comercial, aún gente no conocedora de la Biblia, gente inclusive ateos que niegan la existencia de Dios, dicen, no sabemos qué está ocurriendo, pero no podemos negar que mundialmente hay una sacudida, algo está ocurriendo, porque cómo es posible y no puede ser coincidencia ni mala suerte que estén ocurriendo tantas cosas y tan simultáneamente. No es nuevo, viene ocurriendo hace siglos, pero últimamente están ocurriendo cosas con mayor frecuencia, con mayor intensidad. Ahora, en Estados Unidos en particular, que es donde estamos y donde más afecta nuestro diario vivir, y eso es nuestra vida personal, familiar, financiera, la iglesia, la escuela, etc. En Estados Unidos hay evidencia de que el Señor está, por un lado, limpiando su iglesia y por otro lado, disciplinando a la iglesia en algunos aspectos y también al país. ¿Por qué? Bueno, Estados Unidos de América, desde el comienzo, fue fundado como una nación cristiana. Ahora, no estoy hablando de la religión cristiana siendo una religión oficial en el país, porque eso no existe aquí. No es como en nuestros países latinoamericanos, donde la religión católica apostólica romana fue la religión del Estado por muchos años. Creo que lo sigue siendo en varios países, en otros ya no. En Estados Unidos no hay tal ley. ¿Okay? Hay una mayoría de cristianos porque justamente la nación fue fundada en principios judeo-cristianos y muchos de los líderes desde el comienzo y por varios años después eran personas que los católicos conocen como protestantes. Y eso no es la mejor, por un lado es un nombre real, pero por otro lado la gente no conoce qué es el protestantismo y de dónde viene y a qué se refieren con esa expresión o esa palabra protestante, ¿verdad? Inclusive suena un poquito arrogante o suena un poquito discriminatorio, depende cómo lo vea. En realidad, sí sabemos Martín Lutero, la protesta, todo eso, pero en los orígenes de los Estados Unidos estábamos hablando de personas de fe, personas que creían en la Biblia como la palabra de Dios, fundadores del país que creían en Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Salvador del mundo, y creían en la Biblia, en los 10 mandamientos, en los mandamientos que el Señor Jesús, como Él los interpretó, etcétera, etcétera. Venían de Inglaterra, venían así de Europa, otros se fueron agregando con los años y venían escapando justamente de algunos gobiernos que en su nación querían, y naciones después, querían imponer ciertas cosas, aún en el nombre de Dios, que en realidad privaban de la libertad a esas personas, de la libertad para que ellos pudiesen adorar a Dios, y no solamente la libertad de congregarse libremente para adorar a Dios como ellos quisieran, eso termina afectando otras libertades. Termina afectando la libertad de estudiar lo que uno quiera, buscar el trabajo que uno quiera y desea hacer, ya sea su propia compañía o empleado en otro lugar o obrero en otro lugar. No crea que es simplemente una cuestión, entre comillas, religiosa. Tiene un efecto dominó, como decimos muchas veces en inglés, a domino effect, en otras áreas de la vida, en todas las áreas de la vida, hasta en la economía. Bueno, esas personas emigraron a este país y no crea todas las malas historias que se cuentan acerca de lo que hicieron ellos con los aborígenes, el hombre blanco y mató a los aborígenes. Hay parte de eso, pero no es toda la historia, no es toda completamente la historia. Es injusto decir toda esa es la historia cuando hay otras cosas muy buenas que ellos también hicieron.
inclusive con los aborígenes y los aborígenes con ellos. Entonces, cuando llegamos siempre a noviembre y hablamos de el Día de Acción de Gracias y Thanksgiving, solemos tener que ayudar, espero, aclarando cómo es la verdadera historia de Thanksgiving y no como los nuevos revisados libros de historia la hacen para hacerle creer a nuestros estudiantes, niños o jóvenes o adultos, que somos terribles y que los americanos, los ingleses que vinieron y los americanos, etcétera, fueron terribles, ogros, odiosos. Esa es la idea de llevar a la cultura moderna y a los niños y aún a la gente de nuestra edad a esa idea. ¿Okay? Entonces, quiero decirles que hay un plan mundial. Ya hemos hablado de esto en otros lunes de Viva Mejor. Y Estados Unidos es un país que está sufriendo de una manera particular, no digo más que otros, pero particular, justamente por su fundamento cristiano. Entonces, esta nación fue dedicada a Dios, ¿okay? Y esta nación tuvo principios judeo-cristianos, es decir, bíblicos, del Antiguo y del Nuevo Testamento. Esta nación fue una nación que ha puesto los 10 mandamientos escritos en piedra en sus edificios públicos, anteriormente en las escuelas, a veces en lugares tan públicos como una plaza. Y usted ha visto que en muy poquitos años todo eso se ha ido eliminando. Todavía hay algunos lugares que conservan esto. Y algunos se han quejado diciendo, bueno, ya que no tenemos religión oficial, ¿por qué hay que tener esos monumentos o los 10 mandamientos? Porque son parte de nuestra historia y son parte de lo que ocurrió desde el comienzo. Dedicar este país al Señor, a Dios. Y yo voy a citarle más adelante y a leerle un par de presidentes. Desde el comienzo han dicho lo que estoy diciendo. O sea, no es una interpretación actual de lo que pasó allá en aquellos años. Es algo que realmente está documentado. Y ahora el volverse atrás hace que la ira de Dios se manifieste. Ahora usted dice, bueno, ¿por qué Dios es así? Dios anuncia que aquellas personas que deciden autogobernarse y no contar con Él y pensar que son dioses de sus propios cuerpos, de sus propias vidas, de sus propias familias y de su propio gobierno, van a pagar las consecuencias. ¿Por qué? Porque el ser humano no puede autogobernarse de esa manera. Entonces, por eso existen la ley y el orden. La ley y el orden son inventos de Dios, son creación de Dios para que no nos mordamos y consumamos y asesinemos unos a los otros constantemente, porque eso es lo que está ocurriendo cada vez más. Usted ve que hoy en día una protesta en la calle no es lo que fue hace años atrás, ni siquiera en la época de Martin Luther King y otros, donde, bueno, pacíficamente miles y miles de personas podían estar en la calle con cartelones, banners y todas esas cosas diciendo protestamos contra esto o aquello. Yo he visto fotografías de mujeres en la calle protestando porque querían votar y lo lograron. Si había algún acto de violencia era insignificante en el sentido no de su importancia, sino de la relevancia que tendría en el público. Hoy en día la gente tiene miedo de congregarse para una protesta en general porque siempre surgen grupos antagónicos, violentos, que destruyen comercios, negocios, tiendas, vehículos públicos y privados, matan policías o hacen todo tipo de cosas. Hoy en día se trata de... Usted vio toda la contra que hay contra policías y uno dice, bueno, hay ciertas razones, piensan algunos por lo que hicieron con George Floyd y este y el otro, pero recuerde que en los miles y miles y miles de oficiales de policía que hay en todo el país, ¿por qué toman algunos casos aislados? Este no es un sistema, un sistema así, está ocurriendo y hay justicia también para ellos. Estamos hablando acerca de eso porque nos importa inclusive como iglesia. Ya regresamos. Compartiendo la verdad en amor a todo Colorado. Radio La Red, 1650 AM, KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. ¿Qué tal? Le habla su amigo y servidor Miguel Palacio, propietario de MP Towing.
Estoy aquí para ofrecerle servicio de grúa. Si se le dañó su carrito en carretera o simplemente quiere llevarlo a taller mecánico, llámeme 720-410-1453. 720-410-1453. Y recuerde que también le compro su carrito para Yonke. Llámeme. Que tenga un excelente día. Los jóvenes de la red. Hola, somos Aarón y Kimberly Velo y te invitamos a escuchar todos los viernes a las 3:30 de la tarde y los domingos a las 7 de la noche el programa Los jóvenes de la red. Tocamos temas de la Biblia que te ayudarán a crecer en tu vida espiritual. No te lo puedes perder. Aquí en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hermanos de Radio La Red, ¿quieres ahorrar dinero en tu bill de electricidad y gas? Te digo que es posible instalando paneles solares sin gastar un centavo de tu bolsillo. Te quiero contar que el gobierno te apoya con hasta $10,000 sin importar tu estatus, con el propósito de ayudar al planeta y aumentes el valor de tu casa. Soy Felipe Puerta, 720-707-9565. 720-707-9565. Asesórate de un experto, por favor. Llama. Te saluda Carlos Ruiz, conductor del programa La Red Aurora, y te invito a escucharnos todos los lunes a las 3:30 de la tarde. Desarrollamos series y mensajes transformadores de la palabra de Dios que te ayudarán a conocerle más a Él. Escúchanos en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. En VT Plumbing queremos agradecerles por este mes de apoyo. En VT Plumbing estamos a sus órdenes. Instalamos y reemplazamos toilets, water heaters, faucets, tinas, showers, garbage disposals, dishwashers y más. Los estimados son gratis. Llámenos hoy, 720-937-4498, 720-937-4498. Ah, y recuerde, no acepte imitaciones. Les saludan Mario y Patti Contreras para invitarle a escuchar nuestro programa Los Matrimonios de la Red. Todos los viernes a la 1 de la tarde y los domingos a las 8 de la mañana. Compartimos testimonios de matrimonios acerca de lo que Dios ha hecho y está haciendo en sus vidas como pareja. Este es un programa que usted no se puede perder. Todos los viernes a la 1 de la tarde y los domingos a las 8 de la mañana, aquí en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hoy, en el programa Viva Mejor, el Dr. Daniel Catarizano comparte con usted temas de actualidad. Muy bien, estamos de regreso. Para los que nos siguen en los podcasts, este es nuestro tercer segmento y estamos hablando de la ley y el orden y todo para llegar a decir en este momento que en nuestra nación, aquí en los Estados Unidos, para algunos de ustedes es la nación donde han nacido, para otros es la nación donde han adoptado, han decidido venir a vivir, Dios les ha permitido eso, a todos nosotros de una manera u otra. Entonces esta es para todos ahora nuestra nación. Eso no es, como muchas veces he dicho en mi programa aquí, no es un rechazo a la cultura original o al país donde hemos nacido, es la realidad. Estamos aquí, este es el país que nos da trabajo, nos alimenta, nos da casa. Aquí estamos criando, formando nuestros hijos, o si somos solteros, pues nuestra vida, ¿verdad? Por algo estamos aquí. Entonces, tenemos que conocer cómo es este país, no solo cómo se ha fundado, sino cómo funciona, cuáles son los principios detrás de todo lo que se hace, ¿ok? Hoy en día se hacen muchas cosas mal, nunca se hicieron completamente bien, nunca se harán completamente bien porque se trata de seres humanos en el gobierno y tanto ellos como nosotros civiles somos imperfectos, cometemos errores todo el tiempo, pero podemos aprender de nuestros errores, debemos aprender de nuestros errores. Estados Unidos tuvo muchos errores a través de la historia, como todos los países, como todo ser humano, pero fue aprendiendo poco a poco. Yo mencioné antes el asunto del voto de la mujer y la protesta hace tantos años atrás y fue pacífico en general
y lograron las mujeres que se las incluyese, y desde hace ya décadas la mujer vota, ¿verdad?, al mismo nivel que el hombre. Ese es un lindo ejemplo para mostrar cómo cosas que no comenzaron bien se fueron ajustando, se fueron arreglando a través del tiempo. Otro es el caso de la esclavitud. Es una, voy a usar la palabra, desgracia en la historia de la humanidad, y Estados Unidos no fue la excepción, pero lo bueno es que finalmente eso también cambió. ¿No ocurre así en nuestras vidas? Claro que sí. ¿No ocurre así en nuestras familias? Espero que sí. Ocurre así en toda nación. Y lo bueno es que a través de la historia se van corrigiendo problemas que otras generaciones han tenido. Cuando yo comparo eso con otras naciones del mundo, especialmente algunas naciones muy antiguas, más antiguas inclusive que Estados Unidos, observo que hay cosas que no han cambiado ellos. Observo las naciones del Medio Oriente, donde la mujer todavía está atrás, completamente atrás del hombre, donde no puede votar, donde las pueden asesinar, el esposo las puede dejar, donde los niños no valen casi nada, donde etcétera, etcétera. Y estos no son problemas nuevos, son problemas de siglos y no los han corregido. Comparado a también Centro y Sudamérica, son naciones bastante nuevas en relación a naciones del otro lado del mundo, de la Tierra, pero hay cosas que no terminan de corregir. Es como un ciclo, ¿cómo quiero decir?, nocivo, donde no es venenoso y no se corrige. No sale adelante, sigue y sigue y sigue. No quiero decir que quizá hayan habido, y sí, han habido algunas correcciones históricamente, pero hay ciertos problemas que siguen y siguen y siguen, y es la mentalidad en algunos aspectos. Creo que en muchos aspectos es la corrupción, es el deseo por aprovechar lo más que se pueda de la población para hacerse poderoso y rico, y no les importa. De vez en cuando aparecen algunos personajes gubernamentales en algunos países que, bueno, realmente, wow, desearíamos que pudiesen estar más tiempo porque son muy buenos, pero la verdad, usted y yo, pongámonos una mano en el corazón, son excepciones. Son excepciones. El sistema, aun cuando en letra y en sus constituciones determina ciertas cosas que tendrían que haber frenado algunos tiranos y algunas cosas así, en la realidad no se ha respetado nada de eso. Ahora, aquí en los Estados Unidos también ha ocurrido, pero el sistema ha funcionado, aunque hoy en día no vemos mucho que pueda funcionar, al tal punto que hoy en día hay dos tendencias en el país. Algunos que dicen, el sistema va a hacer que las cosas cambien. Y otros dicen, es muy tarde para que las cosas cambien. Yo no sé cuál es su posición. Lo que pienso es que todos nosotros tenemos que tener una posición basada en educación, en información, no en emociones, no en sentimientos, y mucho menos en lo que nos dice la prensa. Porque antes confiábamos un poco más en la prensa. Hoy en día le confieso que no, al menos yo. Confío, lleva más trabajo hacer todo el asunto de filtrar quién está diciendo la verdad y quién no. Observe cómo estos días hay ciertos conflictos mundiales que yo mismo le he mencionado, algunos de los cuales aparecen en las pantallas de su televisor o su celular o su computadora, y otros usted ni sabía porque se ocultan, se tratan de no decir, tanto conflictos internos como conflictos externos. O sea, dentro del país y fuera del país. ¿Por qué la prensa, los medios de comunicación hacen eso? Bueno, porque tratan de no dejar mal al gobierno de turno. ¿Okay? Ahora con el que está, antes con el que estuvo y en el futuro con el que venga. Eso es lo que lamentablemente se ha hecho. Cuando en años atrás, y yo lo puedo recordar porque hace mucho, la mayor parte de mi vida ya he vivido aquí, años atrás recuerdo que la prensa, es decir, los medios de comunicación, cumplieron una función muy interesante porque como que ponían a la luz
cuando un gobierno estaba haciendo algo que no correspondía. Y eso hacía que los gobiernos estuvieran atentos. Ahora no estoy diciendo que los medios eran más poderosos que el gobierno, pero era una forma como de chequearlos, decimos. Hoy en día no. Hoy en día ya eso es raro que exista. Y cuando existe, los mismos medios de comunicación de otro lado, pues tratan de taparles la boca. Entonces, la ley y el orden hoy en día son un lujo. Este país fue creado, como dije hace un par de segmentos atrás, en base a principios judeocristianos, en base a la Biblia, en base a los 10 mandamientos. Compartíamos en este país una serie de valores que son muy buenos para que haya una civilización que triunfe. Bueno, mire Estados Unidos. Es un país relativamente joven con relación a otros países de la Tierra que tienen, pero miles de años en realidad, desde sus orígenes, y sin embargo no terminan realmente de salir adelante. Y no estoy hablando de la economía, porque hay países como Suiza, que tiene una economía bastante buena, aunque ha sufrido últimamente, o Suecia, o esos países. Sin embargo, tienen otros problemas sociales muy duros que nosotros no alcanzamos a tener, pero vamos camino. Evidentemente, si las cosas siguen igual. Aquí los 10 mandamientos fueron algo muy importante en este país. Ahora, algunas personas piensan que los 10 mandamientos fueron creados por Dios para hacer a las personas infelices. Es absolutamente lo opuesto. Usted tiene el primer mandamiento que dice: no tendrás dioses ajenos, no tendrás otros dioses. Ahí está hablando de que es importante conocer la verdad. La verdad es que no hay otros dioses. Honrar a la madre y al padre. Bueno, ahí está hablando acerca de que es importantísimo la familia. Hablar de no asesinar, no matar. Ahí está hablando del respeto a la vida. La vida humana es importante. Los 10 mandamientos dicen que no hay que robar. Bueno, ahí está hablando de que la propiedad privada es muy importante y la propiedad pública es muy importante. Los 10 mandamientos hablan de no cometer adulterio. Ahí habla acerca de la importancia del matrimonio y habla de no dar falso testimonio de otros, y ahí está hablando de la integridad, es importante, y observe cómo eso influye también en las cortes, etcétera. Y luego habla de no querer las cosas del vecino, ¿verdad? No codiciarás la casa de tu prójimo, sus propiedades. Ahí está hablando de que la comunidad, la sociedad es importante. Observe cómo Dios, desde que el hombre pecó, años más tarde crea estas leyes, las da a Moisés para su pueblo Israel en principio y luego para toda la humanidad, para mantener las cosas en orden. Cuando estas cosas que acabo de mencionar, estos 10 mandamientos, dejan de ser respetados y el ser humano dice: no necesito eso, yo quiero gobernarme como yo quiero, Dios dice: ok, hágase tu voluntad y no la mía, pero atente a las consecuencias. Hoy en día los policías nos acaban de decir aquí en Aurora que el crimen ha aumentado y tenemos que estar con muchas más precauciones. ¿Y por qué ha aumentado esto? Bueno, porque la policía está atada de manos y pies. Y le estoy diciendo lo que policías nos han dicho. Y entonces hoy en día, ¿cómo hacen ellos? No tienen inmunidad si necesitan castigar en la calle a alguien porque realmente está haciendo algo peligroso. Y hoy en día los mismos han puesto temor en los mismos oficiales de la ley. Ya regresamos. ...1650 AM Radio La Red... compartiendo la verdad en amor. ¿Te graduaste de la high school y no tienes congregación? Acompáñanos todos los viernes en persona desde las 7:30 de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue en Aurora. Llámanos o escríbenos para más información al 720-325-7282 o iglesialareddenver.org. Las clases son en inglés y en español. Hola, somos Cristian Méndez y Alma Garza del programa Noticias del Mundo Cristiano, donde informamos y comentamos sobre lo que sucede en el mundo cristiano. Todos los miércoles a la 1 de la tarde, solamente aquí en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Ramos Locksmith, disponible las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia, sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303-472-5108, 303-472-5108. Hola, nosotros somos tus amigos Oscar y Azul Pulido del programa Los Niños de la Red, el cual te invitamos a escuchar todos los sábados a las 10:30 de la mañana. Aprendemos sobre la Biblia y pasamos un tiempo muy especial y divertido. Dile a tus papás que te pongan el programa todos los sábados a las 10:30 de la mañana y también los domingos a las 5 de la tarde. Los Niños de la Red. Aquí en Radio La Red. Te esperamos. Hola, ¿qué tal? Soy Magali Frederick, agente de bienes y raíces de la compañía HomeSmart, ofreciendo mis servicios con la compra y venta de casas. Llámenme al 303-810-6761. Yo le puedo ayudar con la venta y compra de su casa, terreno, rancho, lote y hasta propiedades comerciales. Hay programas de préstamo con Seguro Social, ITIN, DACA y mucho más. Mi número 303-810-6761. Dios los bendiga. Titan Solar Power ofrecen paneles solares que aumentan el valor de su hogar y cuidan el medio ambiente. También pueden establecer un pago fijo mensual de su electricidad y gas. Además, el gobierno puede otorgar un crédito de hasta $10,000. Llame a Felipe Puerta al 720-707-9565, 720-707-9565. Visítenos en YouTube a Vivir Mejor TV. Bienvenidos nuevamente. Estamos hablando hoy de la ley y el orden y tuvimos a alguien que nos escribió el otro día en Facebook, creo, y diciéndonos que, bueno, nada más el cuidado de no meternos en política, porque cuando si las iglesias se meten en política es un problema. Bueno, número uno, estamos hablando temas de actualidad, inevitablemente van a entrar temas políticos. Y es cierto lo que nos han dicho allí, ¿verdad? En todas las iglesias hay independientes, republicanos, demócratas, todos los partidos, porque el cristianismo no le obliga a usted a ser de un partido en particular. Pero inevitablemente los lunes tenemos que hablar de esos temas. No estamos hablando de partidos políticos, estamos diciendo cuál es la realidad en el mundo y son temas de actualidad y es inevitable hablar un poco acerca de la cuestión política, ¿ok? Este es un programa de radio, se llama Vivir Mejor, y entonces, imagínense, con las preguntas que siempre tenemos, sería, para mí, para la producción, para nosotros como radio, sería un poquito hasta casi una falta de respeto, ¿no es cierto? No mencionar situaciones y hablar de cosas que todos en la audiencia y nosotros todos enfrentamos, como cómo vivir mejor frente a cambios que ocurren y que esos cambios vienen del Congreso, del Senado, de la Presidencia. Tenemos que saber cómo ayudarnos unos a otros, ¿ok? Hoy estamos hablando, por ejemplo, de algo que es un problema mundial y hay cada vez más rebeldía contra la ley y el orden, y en los Estados Unidos está siendo uno de los mayores problemas en la sociedad. Los sociólogos, si el Señor Jesús no viene antes, en el futuro van a tener que revisar la historia de este tiempo, de esta década, de los años 2000, y van a tener que observar lo que pasó, por ejemplo, contra esta protesta constante que hay contra las autoridades. Ahora, repito, estuvieron muy mal estos policías que excedieron su autoridad, según parece, y tenemos que tener cuidado inclusive cuando hacemos ese tipo de declaraciones, porque en realidad cuando se va a la corte es donde se decide finalmente si hubo un exceso de autoridad o no. Otras cosas, bueno, tienen sentido común, etcétera, y uno las ve, pero no es justo
que porque haya en miles de personas, como mencioné, la fuerza policial. No es justo que porque hayan habido y hayan algunos policías por ahí en todo el país que han cometido actos que no deberían haber hecho, han excedido su autoridad, pero son contados con una mano. Ahora usted dice, no, pero es que otros, bueno, recuerde que la policía tiene legalmente autoridad para arrestar a una persona cuando la persona se resiste o cuando la persona ya hay un background y ya saben que la persona ha estado en situaciones comprometedoras, peligrosas para la sociedad, a veces para la misma persona. Entonces están buscándole o están esperando a ver qué ocurre, y cuando la persona hace algo es más fácil detectarla, apresarla. Ahí es donde hay un problema en algunos casos, pero los policías solían tener lo que se conoce como inmunidad. En otras palabras, si un ejemplo, es extremo, pero es un ejemplo. Si alguien les apuntaba con una pistola o los quería acuchillar o les tiraba algo que lo podía atentar con la vida de su oficial, la ley protege a su oficial para defenderse. Y no solamente se defiende como persona, en realidad le está defendiendo usted a mí, porque si deja suelta a esa persona, si esa persona se atreve a atentar contra la vida de una persona que representa la autoridad, la ley y el orden, ¿cuánto no lo hará acaso más con usted o conmigo, simples civiles que andamos por la calle? Ahora, hoy no se puede hacer eso tanto porque, digamos, los policías, porque enseguida aparecen en las noticias, se hace una manifestación, la gente empieza a romper vidrios y tiendas y carros y empieza a poner a la policía como el enemigo del pueblo. Esto es complicadísimo hoy en día, porque aún hablar de esto pone a gente muy nerviosa. La semana pasada y este mes ha sido el mes de las autoridades. Yo ni sabía eso, lo confieso, cuando en enero pusimos el tema de hoy, la ley y el orden. Así que más me maravillo de cómo Dios hace las cosas, porque Dios sabe. Yo no sabía que esta era y tendría que haberlo sabido. Es mi error. Pero yo no sabía eso y sin embargo pusimos a hablar acerca de esto este mes, este día en particular. Y aquí estamos hablándolo. Y mire lo que está pasando. Entonces, los oficiales de la ley se preparan, estudian. Quizá algunos de ustedes están en este momento escuchándome. Yo conozco a algunos de ellos personalmente, he estado en contacto con ellos y sé lo que arriesgan. Sé que cuando salen de su hogar cada día, ellos y sus cónyuges no saben si esa persona, si ese papá, si esa mamá oficial de policía van a regresar a casa con vida o van a ver una llamada diciéndole murió, defendiendo la ley. Es triste que se haga un caso como lo que pasó con George Floyd y con otros y no se haga al mismo tiempo mención a veces ni siquiera o realmente recalcar a aquellos policías que, escuche esto, diariamente en todo el país mueren muchos policías defendiéndole a usted y a mí. Y hoy en día casi no se hace mención de eso. Pero wow, del que, comete el pecado de haber sido autoritario. Está bien que se recalque, que se corrija lo que haya que corregir. No está bien hacer de eso un monumento, un evento donde también no se vea la parte buena. Si usted fuese un oficial de policía, si usted tuviese un esposo, esposa, un hijo, una hija, alguien de la iglesia, un familiar que fuese oficial de la ley, ¿cómo sentiría si esa persona ahora tiene temor de salir a la calle y defender a los demás como ha jurado hacerlo, pero tiene temor porque la gente le escupe en la calle o la gente no le quiere atender en un restaurante o lo miran mal como si fuese el enemigo? Ahora, no es justo. Ahora, ¿por qué suceden esas cosas? Yo pienso que, como muchos pensamos también, que a medida que nos vamos apartando de la ley de Dios, a medida que nos vamos alejando como nación de Dios, y a medida que decimos no queremos los 10 mandamientos, no queremos hablar de Jesús, se usa el nombre de Jesús para un insulto, pero no se puede usar el nombre de Jesús en un reportaje, o no se usa el nombre de Jesús para, o ya quieren inclusive algunos que dicen en las iglesias, no, ya no mencionen esto y lo otro. Ahora, ¿por qué?
Eso sucede cuando el gobierno o alguien en el gobierno que está en poder llega a creerse Dios. Pasó con Hitler, pasó con Stanley, pasó con Mussolini, pasó con otras personas en Centro y Sudamérica, en otros países de Europa, donde ellos piensan el gobierno es el que tiene que gobernar realmente sin la ayuda de Dios, sin tener a un rey, reyes y señor de señores sobre nosotros, divino, Dios, y entonces vamos a hacer las cosas como se nos da la gana, vamos a hacer las cosas como queramos. ¿Sabe qué sucede allí? Ahí comienza lo que se llama anarquía. Y quiero decirle que usted ha visto posiblemente en algunas paredes escrita una A con una A cruzada, etcétera, y ese es el símbolo de la anarquía. Entonces ahí dicen no democracia, no ningún tipo de sistema de gobierno del pueblo, ni anarquía. Entonces, ¿qué es la anarquía? Cada uno haga lo que bien le parezca. Y antes era bueno, mientras yo no lo dañe a usted o no lo ofenda a usted o ofenda a usted. Hoy en día ya sabíamos años atrás que esa idea, esa filosofía de vida, mientras yo no lo dañe a usted, deje vivir mi vida, eso es la puerta bien abierta a lo que sigue. ¿Y qué es lo que sigue? Ahora ya no importa si lo daño o no lo daño. Lo que tengo que hacer es callarlo. Entonces está la famosa cultura de cancelación, donde Facebook, YouTube y otros medios le quitan de la plataforma de ellos si ellos consideran que usted les está ofendiendo o está ofendiendo a alguien o está diciendo a alguien que algo que pueda provocar violencia en el pueblo. Entonces eso es muy engañoso, es muy astuto, no es nuevo. Los que venimos de otros países lo hemos visto, lo hemos vivido, yo lo he vivido, era muy jovencito, pero era ya época universitaria, yo lo he vivido, lo he visto con mis propios ojos. Lo he visto en otros países de la tierra a los que he viajado años atrás para ministrar el Evangelio a iglesias o al público en general o en los medios. Lo he visto. Entonces nadie puede decir usted está tratando de crear una teoría de miedo, conspiración. No, porque yo lo he visto. Yo he estado en muchos países como Cuba, por ejemplo. He estado en otros países que no puedo nombrar, pero he estado en lugares donde yo he visto el efecto del comunismo, el efecto del socialismo, el efecto de la anarquía, el efecto de no queremos a Dios en medio nuestro. Bueno, dígame cómo andan esos países. Y millones de personas, sin exagerar, en los Estados Unidos somos extranjeros que hemos venido de ciertos lugares donde hemos vivido. Algunos han venido escapando de esos regímenes, otros como yo no, directamente hemos venido por el ministerio, pero hemos vivido esas cosas. Entonces, lo que estoy diciendo no es una teoría, ¿okay? Es un hecho. Entonces, cuando una nación no le importa a Dios, aun si lo tienen en sus constituciones mencionado o en sus libros mencionado, cuando una constitución dice ya basta de Dios, vamos a autogobernarnos, vamos a dejar entrar el humanismo, bueno, vamos a pagar las consecuencias. Vamos a pagar las consecuencias. El ser humano no es perfecto, entonces al no ser perfecto, al ser pecador por naturaleza y por elección propia, no puede autogobernarse y ni puede gobernar a otros, necesita estándares, necesita lineamientos, y eso es justamente lo que hoy en día pone nerviosa a tantas personas. No queremos estándares, no queremos absolutos, no queremos lineamientos. Sin embargo, ellos están formando sus propios estatutos, sus propios lineamientos, sus propios absolutos. Cuando Facebook o YouTube u otros medios deciden quitar de sus plataformas a muchas personas hoy en día, organizaciones, pastores, iglesias, políticos, lo que están haciendo es crear ellos sus propios absolutos. No hay tolerancia. Los que hablan de tolerancia son los más intolerantes. Están diciendo que somos intolerantes, ellos son intolerantes, porque si no tolerarían aquellas cosas, aquellas personas que ellos con los que no están de acuerdo. Mire lo que está pasando en Canadá. Yo estoy siguiendo así un poquito de lejos, pero estoy siguiendo 3 pastores que ya fueron a la cárcel. A mí, ¿cuántas cosas están sucediendo tan cerca de nosotros? Ya regresamos. Con 10,000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KBJD Denver
estación de Red Evangélica de Denver, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 14605 West 64 Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Escucha su programa La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros lecciones de las diversas materias compartidas por el Dr. Daniel Catarizano. Recuerde, La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, aquí en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. La Escuela de Ministerios de Colorado le ofrece cursos de formación bíblica para su crecimiento personal y cursos de capacitación para el liderazgo en su iglesia local. Usted puede estudiar desde su hogar, con nuestro sistema de estudio a la distancia o en el aula de clases si vive en Denver o alrededores. Contáctenos llamando al 720-325-7282 o en Facebook a Escuela de Ministerios de Colorado. Un importante hombre de negocios, famoso por sus comentarios irónicos, le dijo un día a Mark Twain: antes de morir voy a hacer un peregrinaje a la Tierra Santa. Voy a subir al monte Sinaí y cuando llegue a la cima voy a leer los 10 mandamientos en voz alta. Yo tengo una idea mejor, dijo Twain. Usted puede quedarse en su casa en Boston y yo los cumplo. Muchas personas piensan que pueden impresionar a Dios haciendo algo fuera de lo común. Tal vez piensen que de ese modo han de conseguir el favor y el perdón de Dios. En este momento estoy pensando en la sorpresa que se van a llevar, porque Dios no puede ser impresionado con nada. Además, Él no desea ni pide que ninguno de nosotros busque impresionarlo. Me imagino que usted ha oído hablar acerca de los 10 mandamientos. Nuestra naturaleza humana tiende a hacer todo lo contrario a lo que Dios nos pide en ellos. Los 10 mandamientos muestran la imposibilidad de vivir sin Dios. Pero Jesús dijo que estos mandamientos se resumen en uno: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Amar a Dios con todo nuestro ser es lo que Él quiere. Ningún otro esfuerzo por ganar su favor dará resultado. El favor de Dios es inmerecido y gratuito. Solo se requiere recibirlo y vivirlo de todo corazón. Le saluda Daniel Catarizano, compartiendo algunas ideas para vivir mejor. Visítenos a dsmonline.org. Hoy, en el programa Viva Mejor, el Dr. Daniel Catarizano comparte con usted temas de actualidad. La ley y el orden, ese es nuestro tema de actualidad el día de hoy. Y hay esperanza, no crea, yo soy consciente de que todos estos temas como los de hoy pueden como deprimirnos un poco. No, hay esperanza, pero tenemos que mostrar primero cuál es la realidad para mostrar luego cuál es la solución. 720-325-7282 es nuestro teléfono en la oficina y si usted quiere contactarse con nosotros, eso es un buen número, pero aún más rápido es si usted va desde su teléfono o de su computadora a radiolared.net y ahí haga clic donde dice contáctenos, escríbanos por allí también y continuamos hoy hablando acerca de este importantísimo tema porque va a ver cómo esto nos influye en nuestras decisiones, en nuestra casa, en la economía, con los niños, etc. Creo que vamos para atrás como tierra, como mundo, y eso está profetizado, no nos debe llamar la atención. La ciencia avanza, en muchas cosas tecnológicas vamos hacia adelante, pero en nuestra conducta humana vamos hacia atrás. Cada vez que un individuo, ¿okay?, o usted o yo, cada vez que una familia o una nación abandona a Dios y no quiere estar sujeto al Creador, a Dios, pues siempre tenemos problemas.
Lo vemos en nuestra propia vida. Un cristiano que se aparta del Señor habiendo conocido el Evangelio, no espere que le va a ir bien. Y eso no es, es una amenaza, Dios es un Dios malo. No, al contrario, porque Dios es bueno. Cuando estamos en Él, las cosas son diferentes. No estamos exentos de problemas, pero estamos con Él todo el tiempo y en Él tenemos consuelo, sabiduría, ayuda, cobertura, etc. Cuando decidimos no prestar atención, apartarnos de Él, no ir más a la iglesia, cosas así, bueno, no espere bendición, ¿ok? Cuando una nación dice, vamos a crear una nación y vamos a hacerla en el nombre de Jesús y vamos a tener la Biblia, que es la palabra de Dios, y vamos a crear nuestra constitución, nuestras leyes, en base a lo que Dios nos dice, la nación prospera. La Biblia dice, bendita es la nación que teme a Jehová, será prosperada. Observe los Estados Unidos. No es una nación tan vieja, tan antigua, y sin embargo es la potencia mayor del mundo. Abusos, problemas, seguro. Pero observe que también Dios bendijo y bendice aún la nación porque desde sus comienzos ha sido dedicada al Señor, etc. Pero observe lo que está pasando en la nación hoy en día, justamente porque en la actualidad y ya desde hace unos cuantos años, la nación empezó a decidir, no queremos saber mucho ya de Dios, esto fue algo antiguo, estos fueron nuestros fundadores. ¿Qué pasó en los años 60, 1960 y adelante? Comenzó una revolución muy particular, con relación sociológica me refiero también, aquí en los Estados Unidos. Y usted sabe que todo lo que pasa aquí en Estados Unidos terminamos exportándolo por todo el mundo, ¿no? Entonces, en los años 1960 y por ahí, los Beatles, ¿verdad? En Inglaterra comenzaron a venir acá, comenzó los hippies. Y ustedes, algunos ni tienen idea de lo que estoy hablando, otros sí. Otros alcanzamos a vivir algunas de esas cosas. Empezaron los hippies y, todo eso fue una revolución sociológica, donde la idea era sexo libre, no casamiento, no matrimonio, donde la idea era no religión, aun cuando hubo un movimiento desde que nació desde allí, especialmente en California, donde dijeron, no, lo que necesitamos no son drogas ni sexo libre, es Dios. Y bueno, algo bueno surgió de allí, al mismo tiempo que algo medio extraño pasó, pero después creo que fue en parte corregido. Estoy diciendo, algunos de ustedes no vivieron eso, o lo vivieron en sus países, pero vivieron parte. Pero ¿por qué lo menciono? Vea que no hace tanto tiempo atrás, 1960, por ahí, también en ese tiempo se hizo muy famoso el psicólogo Sigmund Freud. Freud se escribe en español, a veces dicen Freud en español. Y él vino con la ideología y con la idea psicológica, muy entre comillas lo pongo, así gruesa, ¿verdad? Con marcador, para decir, no debemos reprimir, somos animales que tenemos que darnos satisfacción y no saben, la religión no existe, Dios no es esto, es lo que otro. Y algunos protestaron contra eso, dijeron, este hombre está loco, y otros dijeron, hey, es una idea interesante. Comenzó a entrar esa idea en las escuelas. La teoría de la evolución se empezó a hacer algo más aceptado. Y es una teoría, no es nada más es una teoría, no es una ley. Pero se empezó a aceptar como una verdadera ley. En vez de ser la teoría de la evolución, se empezó a aceptar como la ley de la evolución. ¿Qué más? Entró en las iglesias. La psicología popular entró en las iglesias. Era bueno para las iglesias que aprendiesen un poco más lo que algunos llamaron psicología pastoral. Yo lo estudié en mi época de seminario, hace muchos años. Y era bueno, era necesario por una razón. Después de la Segunda Guerra Mundial, muchos de los soldados y sus familias tenían problemas mentales y emocionales, y cuando llegaban a las iglesias no sabían los pastores de aquella época cómo ayudarles. Claro que con la palabra de Dios, pero no comprendían el tipo de problemas que estos soldados y sus familias traían, porque no era algo que en Estados Unidos habían realmente vivido antes. Entonces se desarrolló mucho el tema de la psicología pastoral bíblica y profesional bíblica.
pero al mismo tiempo fue una puerta, como siempre pasa, o casi siempre pasa, de entrada a la psicología humanista en las iglesias. Y por ejemplo, Freud decía, bueno, el ser humano no debe reprimir nada y lo que quiera hacer debe hacer. Entonces, en las iglesias, ¿cómo se tradujo eso? Digamos, ¿cómo se vio eso en las iglesias? Bueno, ¿qué dones tiene usted? Ya no era qué dice la Biblia acerca de sus dones. Y descubra esos dones y ore al Señor para que Dios le muestre para qué lo ha capacitado y cómo servir a Dios. ¿Sabe cómo Freud entró a las iglesias? A ver, ¿qué es lo que a usted realmente le gusta hacer? Y la iglesia no le puede prohibir lo que a usted le guste hacer, porque si no le están reprimiendo. O es más, están frenando la acción del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Wow. La Biblia dice que el diablo se viste de ángel de luz, como un ángel de luz. Como un ángel de luz. No es que lo logra, es como un ángel de luz. Y el engaño de las sectas y el engaño de malas interpretaciones, aún dentro de iglesias genuinas, es peligrosísimo. Entonces, ¿qué logró el diablo con eso? Muchas divisiones. Hoy en día hay personas que dicen, oh, no voy a tal iglesia porque no me gusta la música, mejor me voy a la otra, tienen la música que a mí me agrada, el estilo que a mí me agrada. O el pastor, mejor voy a un pastor que me va a predicar motivacionalmente y me va a hacer sentir que soy la mejor persona del mundo, que realmente puedo hacer lo que yo quiera porque Dios me va a bendecir. Y entonces ahí tenemos a varios falsos profetas o gente a lo mejor sinceramente equivocada, vamos a darle beneficio a la duda, tanto en el mundo americano en general como en el mundo latino, digamos, hispano, donde llenan multitudes, donde tienen miles de miembros y millones de dólares, pero observe lo que predican. Ahora, hay otros que genuinamente están predicando la palabra de Dios y también tienen muchos recursos y también tienen miles de personas. Pero hay que tener mucho discernimiento el día de hoy, porque toda esa psicología popular ha entrado en la consejería, ha entrado en la predicación, en el púlpito, ha entrado en el discipulado, en la escuela dominical, ha entrado en la enseñanza a los niñitos, y hoy en día es muy normal, todo el mundo dice eso, usted puede hacer lo que usted quiera hacer, no reprima y no deje que su iglesia le diga esto y lo otro. El tema de la disciplina en la iglesia ha venido a ser para muchas iglesias, claro, han habido abusos, yo entiendo, pero en muchos casos, aún donde se ha hecho algo bíblico, la gente ha reaccionado mal y ha dicho, no, eso es opresivo. Wait a minute. Vamos a ver lo que la Biblia dice. La Biblia, según la misma Biblia, dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. No es Dios, pero está basado en lo que Dios dice. Entonces, ¿ahora tampoco orden y ley dentro de la iglesia? A tal punto donde uno dice, si usted dice gente, no me deja adorar como yo quiero, aquí nos da libertad al Espíritu Santo. Pero el mismo Espíritu Santo que escribió la Biblia dice, hágase todo decentemente y en orden. Entonces, ¿es un problema teológico lo que usted está teniendo? Bueno, en sentido sí, una malinterpretación de la Biblia si usted dice yo hago lo que quiero. Pero el otro problema es que la psicología popular ha entrado dentro de su corazón y de su hogar y usted está interpretando que no existe tal cosa como un orden, que lo que la Biblia dice de que el Espíritu es un Dios de orden tiene que ver con otra cosa, no sé, con las constelaciones del universo que están matemáticamente de una manera exacta puestas en el espacio. Sí, eso también, pero también tiene que ver con su vida y con la mía. En una iglesia, en una familia, en una escuela, en un gobierno, en una nación, donde no hay ley y orden, donde no hay reglas. No estamos hablando de legalismo, usted sabe cuánto yo odio el legalismo. Pero donde no hay reglas bíblicas buenas, donde una familia se autodestruye, una iglesia se autodestruye, una vida se autodestruye. La ley y el orden, continuamos con ese tema después de la pausa. $1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Servicios de traducción e interpretación profesionales y precisos. ¿Tiene usted cita en inmigración con un médico o un abogado y necesita un intérprete? ¿Necesita algún documento traducido como acta de nacimiento, matrimonio, artículo de periódico, carta, documentos legales e importantes? Jen Correa tiene la experiencia y amabilidad para ayudarle.
Llame al 303-918-9347. 303-918-9347. Servicios de traducción e interpretación. Está para ayudarle. Ahora nos puedes escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Bernal Home Improvement. Desde el 2007 ofrecemos remodelación y mantenimiento en su hogar o comercio. Nos especializamos en baños y cocinas. Instalamos toda clase de pisos, tanto cerámica como pisos de madera. También hacemos plomería y electricidad, drywall, textura, pintura. Y nuestros estimados son gratis. Llámenos a 720-285-8630. 720-285-8630. Bernal Home Improvement. Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303-810-6761. 303-810-6761. Muchas gracias, Magali, por su auspicio al programa Viva Mejor. En el programa Viva Mejor, el Dr. Daniel Catarizano comparte con usted temas de actualidad. Muy bien, gracias por permanecer con nosotros en el dial de 1650 AM Radio La Red, siempre compartiendo la verdad en amor. Y también si usted nos sigue en Facebook o YouTube, muchas gracias, compártanos si este tema es de beneficio, de bendición, es útil para usted. Hablando de Estados Unidos, usted sabe que aquí existían 13 colonias. Para ustedes que hicieron, ¿cierto? Muchos que hicimos hace años, o ustedes que están haciendo ahora el test de ciudadanía, esta es una de las preguntas. ¿Cuántas colonias originalmente hubo en Estados Unidos? Bueno, había 13 colonias. 12 de esas 13 colonias incorporaron los 10 mandamientos en sus leyes y códigos civiles y criminales. Por eso, generalmente aparecen los 10 mandamientos cuando usted va a la corte. Si observa bien, en algún lugar aparecen. Algunos ya lo han quitado, ¿ok? Pero observe, de 13 colonias originales, ya no existen 13 colonias, tenemos ahora 50 estados hace muchos años, pero de las 13 colonias originales, 12 de ellas decidieron con mucha sabiduría incorporar todos los mandamientos, los 10 mandamientos en sus leyes civiles y en sus leyes criminales. Dije que les iba a mencionar acerca de algunos personajes. Benjamin Franklin resumió, estoy leyendo ahora esto, sus creencias religiosas en una carta que le envió al señor Ezra Stiles, que era presidente de la Universidad de Yale, famosísima universidad mundialmente, ¿ok? Harvard y Yale son dos de las universidades más famosas mundialmente, ¿ok? Y lo que muchos no saben es que esas universidades, cuando fueron creadas porque había un awakening, un avivamiento en los Estados Unidos espiritual, y muchas personas estaban queriendo servir al Señor en el ministerio, etcétera. Y luego, claro, fueron agregando otras facultades dentro de lo que es la universidad. Bueno, Benjamin Franklin resumió sus creencias religiosas en esta carta al presidente de la Universidad de Yale, el señor Ezra Stiles, y dice esto: aquí está mi credo, dice Franklin a Stiles. Aquí está mi credo. Creo en un solo Dios, el creador del universo, que Él lo gobierna por su providencia, que debe ser adorado, que el servicio más aceptable que brindamos a Dios es el de hacer el bien a otros de sus hijos o a sus hijos, que el alma del hombre es inmortal y será tratada con justicia, y etcétera, etcétera. Ahora, Benjamin Franklin, conocido mundialmente, conocido aquí, lo hemos estudiado en la escuela, sea que lo recordemos o no, estaba en los libros de historia, ¿verdad? Recuerde, de las 13 colonias, 12 colonias decidieron incluir los 10 mandamientos
en sus leyes y estatutos civiles y criminales. Benjamin Franklin, escribiéndole al director de la universidad de Yale, manifiesta su creencia en Dios y cómo gobernaba en base a los mandamientos de Dios. Los fundadores del país, Estados Unidos, creían, y esto es algo que usted debería decirle a sus hijos, porque es raro que se lo digan las escuelas de hoy, pero los fundadores de América creían que era deber de las escuelas públicas comunicar estos puntos fundamentales de los 10 mandamientos a los futuros ciudadanos de América y a los futuros ciudadanos que después iban a poder votar, como los niños. Entonces, basado en lo que Benjamin Franklin dijo, esta es la idea de lo que el país originalmente pensaba. Reconocer a Dios como el único que debe ser adorado y reconocer que Él es el creador de todas las cosas. Hoy en día se sigue diciendo, pero no se está creyendo realmente. Porque si se creyese, se le rendiría obediencia a Dios. Segundo, Benjamin Franklin estaba diciendo que el creador, Dios, reveló un código moral. Y observe cómo hoy en día usted dice eso y todo el mundo se ríe, o hace bú, ¿verdad? O dice no, ustedes son retrógradas, u otros insultos. Pero en los mismos fundadores de la nación hablaban de un código moral, de conducta en base a, de conducta que iba a llevar a la felicidad de la gente. Y que ese código moral, creado por Dios, era para que distinguiésemos entre el bien y el mal. Hoy en día se cumple lo que la Biblia dice. Ya no van a saber qué es el bien del mal. Llamarán a lo bueno malo, lo malo bueno, y no van a distinguir la diferencia. Hoy en día todo vale. Hoy en día cuando usted dice, bueno, no, esa no es lo que originalmente Dios creó para esto y lo otro, la gente se burla, insulta, los cancela en Facebook o en YouTube o en otros medios, Twitter, o dicen en el trabajo, no lo queremos a usted aquí, usted tiene, no es racista o tiene prejuicios de otro tipo. No estamos hablando de no respetar a las personas como seres humanos, estamos diciendo que hay un código moral, hay absolutos, está la verdad y está la mentira. Dios ha creado las cosas con un propósito y con razones, y realmente eso nos conviene a todos los seres humanos. Y hoy en día se dice, no, eso no existe, no existen morales, no existe la moralidad, no existen los absolutos. Deje que todo el mundo haga y sienta como quiera. Entonces eso crea intolerancia. Cuando lo que se tendría que decir es, bueno, ok, ya que queremos ser tolerantes con todos, vamos a también escuchar en una plática, en conversación, en televisión, en radio, o en los medios digitales, o en las iglesias, o en las escuelas, o en el gobierno, o en el Congreso. Vamos a dejar que todos den sus opiniones. En las universidades fueron creadas para que uno pudiese traer y estudiar todo tipo de filosofías. ¿Qué pensaba desde un Marx en el comunismo? ¿Qué pensaba a San Agustín en el cristianismo? Y no importa, y se hablaba de eso, y se leían sus libros, y se discutía sobre el asunto, y los profesores y los alumnos hacían monografías, papers, tesis de una cosa a la otra, y con todo respeto. ¿Sabe que hoy en día no se puede hacer eso? Quiero decir, muy raras excepciones. Hoy en día si un alumno dice, profesor o profesora, podemos estudiar también la Biblia como una filosofía de vida, dice, no, usted está loco, no, eso no, ¿cómo va a creer eso? Es una fábula. Sin embargo, es la Biblia, el libro que se usó en gran parte para fundar este país. Entonces, bueno, la Biblia habla de Dios, la Biblia habla de códigos morales, la Biblia habla de mandamientos que no son para reprimir, la Biblia habla de mandamientos para que busquemos y tengamos la felicidad, como dice inclusive en la primera enmienda de la Constitución. Ahora, Franklin decía también que el Creador hace a las personas responsables en la manera que se tratan unos a los otros. Y en realidad, aunque literalmente no dijo eso, es lo que estaba diciendo. Y hay documentos donde habla, no solo Franklin, sino muchos otros expresidentes y senadores y diputados y hasta gente en el mundo artístico antiguamente hablaba de estas cosas o hacía películas o dramas de teatro, dramas inclusive musicales de Broadway, y reflejaban mucho esta idea.
lo que pasa cuando una persona se levanta en contra de la ley y cómo influye esto y el otro. Los Miserables es, por ejemplo, una obra teatral que ha tenido mucho éxito en Broadway, en libros, en películas, y es tristísimo lo que pasa. Esto no tenía que ver con nosotros en Estados Unidos, este es otro país de Europa, pero Víctor Hugo escribió esa obra y realmente es una protesta a lo que realmente ocurría. Okay, entonces, y eso ocurre cuando una persona o un gobierno o un grupo de personas deciden ser ellos Dios. Saben que no lo pueden lograr, pero cuando quiero decir deciden ser ellos Dios, estoy hablando de que deciden, nosotros vamos a gobernar como queramos, así que todo el mundo haga lo que quiera, y esto y lo otro, olvídense de las leyes morales, olvídense de estos códigos, olvídense de esto y lo otro. Ellos se hacen ricos, ellos se hacen poderosos y el pueblo sufre. El pueblo es el que se mata, el pueblo es el que vive como quiere, pero luego paga las consecuencias. Dios va a ser hace responsables de las autoridades, van a tener que dar cuenta. Todo ser humano va a dar cuenta. No creo que usted y yo tampoco, usted y yo no. La diferencia es que los que ya hemos entregado nuestra vida a Cristo Jesús, nos hemos arrepentido de nuestros pecados, de ser pecadores, le hemos entregado nuestra vida a Cristo Jesús, hemos puesto nuestra confianza solamente en Él para nuestra salvación, por lo que Él hizo en la cruz por nosotros, cargando con nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestra maldad, y resucitó al tercer día para nuestra justificación. Cuando usted y yo hemos puesto nuestra confianza en Él, la Biblia dice que nosotros no vamos a ser juzgados como el mundo. Dios va a juzgar lo que nosotros hicimos en la tierra, cómo usamos nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestros dones, nuestros talentos, en nuestro trabajo en la iglesia, en nuestro trabajo en la comunidad. Dios va a dar premios, Dios va a juzgar las motivaciones que tuvimos, en otras palabras, va como quien dice a quemar lo que no sirve y va a premiar lo que sirve. Pero el resto de las personas que no conocen a Cristo van a estar allí dándoles cuentas a Dios también. Ya no tanto acerca de lo que hicieron en la tierra, además de eso van a tener que dar cuentas acerca de sus vidas y por qué rechazaron a Cristo, por qué esperaron, por qué especularon, por qué no confiaron en Dios, por qué trataron a Dios de mentiroso al esperar tanto y diciendo no, yo no creo. Y lamentablemente lo que están haciendo es buscar su propia perdición. Mi amigo oyente o televidente, usted todavía está vivo o viva. Todavía su corazón late, sus pulmones todavía le dan aire. Sabe que está haciendo Dios, le está dando tiempo para que se arrepienta y venga a Él de todo corazón, acepte a Cristo, es la única salvación, el único camino al Padre, el único que le puede reconciliar con Dios y le puede hacer feliz. No significa que en la vida cristiana no hay problemas, sufrimiento, enfermedad, dolor, pero usted sabe que su alma está garantizada en la salvación, usted sabe que cuando muere va con el Señor, ningún mérito de su parte, nada que usted pueda hacer al respecto, excepto confiar en Cristo. Y cuando usted lo hace, las cosas cambian. ¿Y sabe lo que ocurre en las naciones donde hay más cristianos que realmente son cristianos? Que no como aquí en los Estados Unidos, que hay muchos cristianos, pero un gran porcentaje es puro de nombre nomás. Pero en una nación donde hay realmente convertidos a Cristo, la nación es diferente. La nación cambia. Los cristianos respetamos las leyes. Los cristianos de verdad respetamos las leyes. Los cristianos de verdad, a menos que la ley nos obligue a hacer algo en contra de la ley divina, seguimos adelante con la ley, respetamos, además oramos por los gobiernos, aun cuando no estemos a lo mejor de acuerdo con cosas que se hagan. ¿Ven? Entonces, en vez de caos, traemos armonía. Ya regresamos. Escuchas Radio La Red, la estación de la Iglesia Red Evangélica de Denver. 1650 AM KBJD Denver. Compartiendo la verdad en amor. ¿Tiene problemas con el agua o el drenaje en su hogar? ¿Por qué esperar? ¿Para qué poner en riesgo la salud suya y de su familia? ¿Tiene toilet o water heater que está tirando agua? ¿La tina o shower no funcionan? ¿Hace cuánto tiempo está sin usar lo que tiene? No espere a que su problema de plomería sea más grande y más caro. Arréglelo ya.
Llámenos hoy mismo, estimados son gratis. VT Plumbing, 720-937-4498. 720-937-4498. Ah, y recuerde, no acepte imitaciones. VT Plumbing. Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. ¿El carro que tienes estacionado por tiempo sigue esperando que hagas algo con él? One Way Towing puede considerar un precio justo por él, con título o sin título, con llantas o sin llantas, porque tratar contigo es importante para nosotros. Lo haremos con honestidad y completamente bilingüe si es necesario. Llámanos hoy al 303-710-4492, 303-710-4492 y encuéntranos en Facebook como One Way Towing. Soy Aaron Velo, anfitrión del programa La Red Norte. Escucha las series bíblicas edificantes para tu vida que te ofrecemos todos los martes a las 3:30 de la tarde. Oramos que este programa sea de bendición para ti. La Red Norte, a través de esta, tu estación de radio preferida, 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hermanos de Radio La Red, ¿quieres ahorrar dinero en tu bill de electricidad y gas? Te digo que es posible instalando paneles solares sin gastar un centavo de tu bolsillo. Te quiero contar que el gobierno te apoya con hasta $10,000 sin importar tu estatus, con el propósito de ayudar al planeta y aumentes el valor de tu casa. Soy Felipe Puerta, 720-707-9565. 720-707-9565. Asesórate de un experto, por favor. Llama. Hola, te habla Marta Cáceres, y si deseas ampliar tu conocimiento en teología, filosofía y apologética cristiana, te invito a que escuches mi programa Apologética con Marta todos los martes a las 12:30 de la tarde y todos los días de lunes a viernes a las 6:30 de la tarde, aquí en tu estación favorita, 1650 AM, Radio La Red. Te esperamos. Visítenos en Facebook a Vivir Mejor Radio. Muy bien, entramos en la media hora final de nuestro programa, este es nuestro séptimo segmento y estamos hablando de la ley y el orden. Creo que todo lo que hemos dicho hasta ahora nos hace pensar que una civilización que no tiene ley y no tiene orden y no se respetan tales leyes y tal orden, es una civilización que va desapareciendo. Y va a desaparecer. Es más, no es posible en realidad tener una civilización a menos que existan la ley y el orden. Los anarquistas, las personas que piensan no queremos ningún tipo de gobierno o ningún tipo de ley y orden, cada uno haga lo que sienta, no logran ser una civilización. Son un grupo que están allí y no logran crear civilización, se autodestruye. Por eso todos los países del mundo indefectiblemente tienen algún tipo de código que incluye leyes, se incluye estatutos, se incluye orden. Ahora, hay legalismo, hay abusos, en algunos lugares ni se respeta nada de eso, pero existe, porque si no existiese, no habría líderes, no habría gobierno, no habría... Ahora, otra vez, líderes, gobiernos cometen terribles errores muchas veces, pero tiene que existir la estructura de todas maneras. El problema es cuando la estructura es buena, como en Estados Unidos, yo creo que analizándolo y comparándolo con muchos otros países de la Tierra, la estructura es buena, las bases son buenas, y mientras se respetó la estructura y las bases, número uno, como dije en segmentos anteriores, fue posible corregir graves errores, el tema de la mujer antes, la esclavitud, todo eso.
Pero cuando no se quiere respetar la estructura, el orden, la ley, ahí es donde tenemos el comienzo de la autodestrucción. Tenemos que dejar la ilusión de que Estados Unidos es una potencia mundial que pudiera vivir para siempre y tiene todos los recursos necesarios como para no llegar a la destrucción, a autodestrucción. Eso es una fantasía. Lo mismo pensaba el Imperio Romano, lo mismo, y siempre menciono esto, pero es cierto, lo mismo pensaba el Imperio Romano, lo mismo pensaba el Imperio Persa, lo mismo pensaban los babilonios. A mí, si vamos más allá atrás, Nabucodonosor en la Biblia jamás pensó que su reino sería destruido. Y así podríamos mencionar personajes históricos que usted conoce o le han mencionado en la escuela o en alguna película, pero ¿dónde están esos imperios? ¿Dónde están esas civilizaciones? Fueron pasando y no fueron pasando por un proceso natural de, bueno, tienen que pasar. Realmente, si usted fuese un estudiante de la historia, se daría cuenta que se fueron autodestruyendo. Dejaron lugar a unos pasaron a ser un imperio absolutista donde la inmoralidad de ellos mismos fue atroz, y donde mataron a cuanta gente se oponía a ellos, y otro gobierno más poderoso finalmente fue usado para destruirlos, porque si no llegaban a dominar la tierra, y esa era la pretensión. Hoy en día decimos, bueno, eso no existe. Sí que existe. Lo que pasa es que hay cierta estructura a nivel mundial que ha impedido ese avance como ocurría siglos atrás. Ahora, el problema también es que esa estructura de hoy, actual a nivel mundial, es muy débil, es muy endeble, y algunos dicen, bueno, esa misma estructura es la que va a dar lugar al globalismo, al anticristo. Puede ser que sí, puede ser que no. Lo que estamos diciendo es que el mundo va hacia eso, va hacia un globalismo que ya existe, pero ¿qué es lo que está pasando? Mire, yo veo esto. Lo que veo que está ocurriendo se está tratando de que los países se autodestruyan en cuanto a sus economías. Mire la impresionante deuda que tenemos en los Estados Unidos. Estamos hablando de, si no recuerdo mal, 30 trillones, una cosa así de dólares, ni cabe en la cabeza. Es virtualmente imposible, virtualmente me refiero no a los medios virtuales, ¿no es cierto? Vamos a decirlo de otra manera para no confundirle. Es casi imposible que se pudiese pagar esa deuda. Externa, interna, todos los países tenemos deuda interna, externa, es decir, le debemos a otros países, dentro mismo creamos una deuda. Es muy... No hay formas, los economistas dicen que no ven maneras en que realmente se pudiese pagar completamente y el país estuviese libre de deuda. A la altura que hemos llegado, realmente no. Requeriría un milagro y a lo mejor un avivamiento en el país pudiese crear eso, porque Dios interviene en todas esas áreas, tal vez también. Pero el plan mundial vemos que es que los países se autodestruyan, comenzando por su economía. ¿Por qué? Porque al autodestruir su economía tienen que depender de otros, tienen que comenzar a pedir dinero prestado a otros países. Y eso, por supuesto, no crea que es una transacción como usted cuando va al banco y pide un préstamo para comprar su carro o una casa. Esas transacciones internacionales, intercontinentales, incluyen ciertos compromisos. Bueno, yo le voy a prestar a Estados Unidos o Estados Unidos a otro país tiene cierta cantidad de dinero, pero siempre hay algo a cambio. No es, les vamos a hacer un favor, siempre hay algo a cambio. Usted dirá, bueno, el cambio es, tienen que ir devolviéndolo con muchos intereses. Ese es uno. Número dos es, y ese es uno, digamos, justo hasta cierto punto. El otro es, va usted a dejarnos, nosotros le prestamos cierta cantidad de miles de millones de dólares para su deuda, pero usted tiene que permitir, estamos hablando de un país al otro, ustedes van a tener que permitir que esta y esta empresa puedan establecerse en su país libre de taxas por, digamos, 10 años. Y el otro país, como tiene mucha necesidad, dice,
sí, no hay ningún problema, con tal de que nos presten estos miles de millones de dólares o billones, está bien, vamos a dejar que esta empresa entre a nuestro país. Pero, ¿qué es lo que esa empresa trae? Es la pregunta. ¿Es solamente tecnología? ¿Es solamente productos de alimentación? ¿Es solamente cuestiones para trabajar en el mundo agrícola? ¿O hay algo más adentro? Generalmente hay algo más adentro. A veces ese algo más es dominio sobre crear una especie de monopolio en ese lugar, ahora en este nuevo país para ellos, digamos Estados Unidos. Y en otros casos es filosofías e ideologías ateas, contrarias a Dios. Recuerde, este es un país judeo-cristiano, este es un país fundado en principios bíblicos. De pronto viene otra potencia mundial u otro país grande que nos presta miles de millones de dólares, pero recuerde, siempre hay un precio que no es solamente el interés, que hay que con interés devolver ese préstamo, siempre hay a cambio de este préstamo queremos esto, esto y lo otro. Y cuando la soga aprieta el cuello, dicen algunos, si uno se está ahogando, finalmente la persona puede, o la nación en este caso, puede llegar a decir lo que quieran, pero por favor denos este dinero. Y eso es lo que este país, entiendo, ha hecho. Y otros países también. Entonces, algunos de ustedes dirán, bueno, pero Estados Unidos ha hecho lo mismo, pastor, con nuestros países. Probablemente. Pero, ¿qué es lo que ha exportado? ¿Qué es lo que ha pedido a cambio? Bueno, intereses, eso es justo, ¿verdad? Usted va a comprar préstamos usted va a un préstamo para su casa, le pide al banco un préstamo, al mortgage company, y nadie le da con cero interés. Ellos van a recuperar los inversionistas y están para ganar. Pero el asunto es, hoy en día lo que Estados Unidos también a veces está exportando pueden ser otras cosas que también heredó de otros países y no debían hacerlo. No me consta con un documento que yo tuviera aquí para leerlo, pero me doy cuenta, como dije al principio del programa, Estados Unidos exporta todo. Lo que ocurre aquí, todo el mundo lo está observando. Antes por televisión y después de unos meses. Hoy en día es instantáneo. Entonces eso anima, estimula, abre las puertas a que otros países quieran lo mismo. Entonces aquí empezó con mucha fuerza el tema del aborto, entonces otros países dijeron, si Estados Unidos aceptó eso, nosotros tenemos que ser tan avanzados como es Estados Unidos, un país de primer mundo, como nosotros no tenemos aborto. Y es por eso también que hay aborto legal en otros países. Ahora, no es la única razón, porque cada país es autónomo y debería tomar sus propias decisiones. Lo que quiero decir es que el hermano mayor generalmente es una gran influencia sobre los hermanos menores, ¿sí o no? Sí. Entonces, no le vamos a echar toda la culpa a Estados Unidos porque cada país tiene que tomar sus propias decisiones, pero la influencia de este país es muy grande. Entonces, lo que heredamos de otros países a los que le estamos pidiendo dinero es tan grande que estamos recibiendo algo que también transferimos a otros. Ahora, hablando de transferencia, la civilización no se transfiere, la civilización no se hereda en realidad, la civilización se enseña, depende de la habilidad de cada generación de comunicar a sus niños, en primer lugar, sus estudiantes, desde la niñez hasta la universidad, sea la palabra de Dios o comunicar otros aspectos. ¿Okay? Hoy en día no se está en las escuelas hablando nada que tenga que ver con Dios, al contrario. ¿Y cómo nos va? ¿Nos va bien? Ya volvemos. Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red. Adolescente, ¿no eres parte de una congregación? ¿Quieres conocer más adolescentes y aprender qué es lo que creen? Acompáñanos todos los viernes a las 6:30 de la tarde en persona en el 13231 East Mississippi Avenue y a través de Zoom. Llama para más información al 720-325-7282 o escríbenos a iglesialareddenver.org. ¡Te esperamos! Le saluda Esperanza Segura y le invito a sintonizar el programa Leamos la Biblia, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana, donde leemos un pasaje de la Biblia en 2 versiones y compartimos un poco de música, en 1650 AM Radio La Red,
compartiendo la verdad en amor. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Denver nos reunimos todos los domingos a las 6 de la tarde en el 5001 de Umatilla Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Te saludan Kevin y Leti Villa. Atención adolescente, te invitamos a escucharnos todos los jueves a las 3:30 de la tarde en el programa Los Adolescentes de la Red, donde platicamos temas acerca de lo que creemos de acuerdo a la Biblia y cómo se aplica en todas las áreas de nuestras vidas. No te lo pierdas todos los jueves a las 3:30 de la tarde en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Les saluda el hermano Guadalupe de Auto Repair Peña y por muchos años hemos servido el área metropolitana de Denver con amabilidad, responsabilidad, honestidad, profesionalismo, experiencia y mucho más. Y hoy le venimos a ofrecer eso para cualquier necesidad que su coche tenga. Llámenos 720-882-4619. 720-882-4619. Auto Repair Peña. Hoy, como todos los días, patrocina nuestro programa Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar y estudiar juntos la palabra de Dios. Además, nos conectamos entre nosotros durante toda la semana y servimos a nuestra ciudad y al mundo que nos rodea. Si usted aún no pertenece a una iglesia cristiana local, sería un honor conocerle. En Aurora estamos en el 13231 East Mississippi Avenue. En Denver, en el 5001 de Umatilla Street, junto a la avenida 50. Y en Arvada, en el 14605, al oeste de la avenida 64. Visítenos en iglesialareddenver.org o llámenos al 720-325-7282, 720-325-7282. Le esperamos. Hoy, en el programa Viva Mejor, el doctor Daniel Catarizano comparte con usted temas de actualidad. Nos acercamos ya al final del programa de hoy. Este es nuestro octavo segmento, por lo tanto ya concluiremos en unos minutos más. Antes de la conclusión de este tema tan importante de hoy, voy a recordarle que mañana estaremos hablando del Salmo 91, específicamente del versículo 10. Si lo quiere ir leyendo, cuando dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. El título que le he puesto al tema de mañana es Salud garantizada, entre signos de preguntas. Otra manera para decir, ¿los cristianos tenemos la salud garantizada, sí o no? Bueno, vamos a verlo mañana, ¿ok? Recuerde que mañana comenzamos con los temas bíblicos que a veces son controversiales para algunas personas, no deberían serlo, la Biblia es clara, pero a veces lo son para algunas personas, o todos tenemos algunas preguntas sobre temas un poco difíciles en la Biblia. Mañana vamos a hablar entonces de ese tema. ¿Es la salud garantizada para nosotros como cristianos, sí o no? Salmo 91, específicamente el verso 10. Pero hoy vamos a la conclusión de nuestro tema de actualidad. Y el Señor Jesús nos dijo que debemos amar a Dios con todo nuestro ser y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y que debemos hacer a los otros lo que queremos que hagan con nosotros. En síntesis, Jesús está resumiendo los 10 mandamientos, el sentido de la ley y la regla de oro, como la conocemos. Y esas dos cosas aquí en los Estados Unidos han sido súper populares. Hasta en viejas películas uno lo puede ver mencionado y vivido. Bueno, ya ha dejado de ser así. Antes le mencioné que en los años 1960, por ahí, o en los años 60, como solemos decir comúnmente, la influencia grande de psicólogos como Sigmund Freud, que por supuesto es mucho más viejo que eso, pero ahí empezó a tener mucha popularidad, fue muy grande. Ahora,
Hay otro personaje histórico, se llamó John Dewey. Él fue el que es conocido hoy en las escuelas como el padre de la educación progresiva. Si usted tiene niños, jovencitos o universitarios en casa o en las iglesias, quiero que preste atención exclusivamente, quise decir exclusiva, quiero que preste atención especialmente, vamos a decir así, a lo que voy a leer, ¿ok? Porque esto es un documento. John Dewey, el padre de la educación progresiva, estableció en su libro El precio de la libertad por qué no creía él que había lugar para absolutos morales en el plan de estudios de la escuela. Escuche lo que dice literalmente. Dewey dice, no hay Dios y no hay alma, por lo tanto no hay necesidad de los apoyos de la religión tradicional. Con el dogma y el credo excluidos, entonces la verdad inmutable está muerta y enterrada. No hay lugar para la ley fija y natural o absolutos morales permanentes. ¿Qué le parece? Tomó más de 50 años para que esto se metiese en las escuelas y realmente empezó a carcomer todos los cimientos de las instituciones políticas y económicas, etcétera. Y la ideología encontró su fuerza, especialmente por los medios de comunicación, en las escuelas públicas, en el arte, en las artes. Los absolutos morales y la enseñanza bíblica de bien y el mal fueron reemplazados por, escuche esto, lo que se llama o se conoce como la clarificación de los valores. Esto es bien popular, año 2021, la clarificación de los valores. Hay 3 autores, Simon Howe y Kiskenbaum, que dijeron lo siguiente, y recuerde que esto tiene que ver con sus estudiantes. Hay que ayudar a los jóvenes a construir su propio sistema de valores. ¿Qué le parece si sus hijos mañana dicen, papá, mamá, no te necesito, voy a hacer lo que quiero? Piénselo. Mamá, papá, no me digas lo que tengo que hacer. En la escuela me enseñaron que no me tienes que decir lo que tengo que hacer. Yo voy a hacer lo que yo quiero hacer, lo que yo siento hacer. No siento obedecerte, I'm sorry. ¿Qué tal si usted le dice, no siento darte de comer, I'm sorry? Usted va a la cárcel. ¿Se da cuenta? La ridiculez. Ahora, esta es la idea. Y esta es la idea tan grande que hoy en día en las escuelas, aún en Denver, en un buen número de escuelas, dependiendo del condado, el distrito, pero se está enseñando eso. Tu papá y tu mamá no te tienen que decir lo que tienen que hacer. Si tú sientes mañana ponerte, muchachito, si sientes vestirte como una niña, nadie te va a juzgar, vente vestido como una niña. O niña, si tú necesitas, si tú sientes que hoy no me siento niña, hoy me siento como mi hermanito Pedrito, hoy voy a ser yo entonces también Pedrito, bueno, no importa, nadie te puede juzgar. Okay. Si mañana digo, bueno, la ley dice que no puedo probar marihuana hasta que tenga cierta edad, pero bueno, lo voy a probar porque nadie me tiene que decir lo que yo puedo hacer. Entonces, lo va a hacer. Y si lo hace, cuando venga a consejería o cuando vaya a una clínica o cuando vaya a un hospital, con la misma razón tendríamos que decir al papá y a la mamá, ¿por qué lo trae acá? ¿Para qué se preocupa? El niño tiene que hacer lo que el niño quiere hacer. Ahora, yo sé, a ustedes parece exagerado. Sabe que no es exagerado, estoy hablando son casos reales. Ahora, imagínense si eso ya está penetrando en los hogares, en los niños, ¿cómo no va a ocurrir de ahí para adelante? Está ocurriendo en esferas del gobierno, está ocurriendo en muchos lugares. Entonces, contrario a eso, la Biblia enseña a todos nosotros, hombres y mujeres, a amar a Dios, a servir a Dios, a disfrutar a Dios para siempre, ahora y en la eternidad, para siempre. ¿Cuál es el resultado? Que seamos bendecidos. Tenemos esperanza, tenemos un futuro. Mire qué dice Jeremías 29:11, famoso texto, ¿verdad? Que el Señor dice que nos quiere dar un futuro, etc. Ahora, nuestros hijos van a ser bendecidos. Esto es comprobado por siglos y para nosotros en el país hasta no hace tantos años atrás. En medio de
problemas de los que Estados Unidos tuvo que arrepentirse, como la esclavitud o hasta cierto punto la explotación de la mujer hasta cierto punto, repito, en medio de tantas cosas que ha hecho mal, de todas maneras ha habido cambios, ha habido arrepentimiento, que a nivel, digo, ley general, y Dios ha bendecido. Hasta más o menos los años 50, el país con todos sus defectos era un país próspero, bendecido, que bendecía a otros países, con muchos problemas, pero si se hubiese seguido como se venía, yo sé que pienso que hubiesen habido cambios como los que históricamente ocurrieron antes, en males que había que sacarse de encima. Cuando leemos la Biblia, vemos que eso ocurrió con el pueblo de Israel, y cuando fue rebelde Dios lo disciplinó, y si no todos, muchos de ellos aprendieron. Luego lo vemos en la iglesia. Cuando la iglesia cristiana comenzó, hace unos 2000 años atrás, todo muy bonito, todo precioso, y luego empezó a haber problemas y herejías, y gente que se metía a decir Jesús no es Dios, o gente que se metía a crear liberalismo, pero fue por eso vinieron esos grandes concilios, a ordenar la cuestión y a decir, no, esto no está bien. Entonces el cristianismo, mientras se aferró a la Biblia, prosperó, triunfó, salió adelante, hizo discípulos como Dios ordenó, y eso afectó inclusive naciones enteras, entre ellas este país. Cuando la iglesia empezó con la tontería, entonces la cosa empezó a declinar. Cuando la iglesia empezó a decir, vamos a hacer lo que dijo Sigmund Freud, y no podemos crear disciplina, porque la Biblia era disciplina, pero esto era antes. Hoy en día no, la gente se ofende si usted menciona la palabra disciplina, porque mire, aquellos aquí en aquella iglesia fueron abusivos con la disciplina. Ok, también hay padres y madres que son abusivos con sus hijos. Sin embargo, usted y yo en nuestro hogar, si tenemos hijos, tenemos que saber cómo bíblicamente disciplinar a nuestros hijos. Eso es sin violencia, eso es un montón de cosas buenas, pero hay que hacerlo o vamos a crear futuros terroristas. Entonces uno piensa, use el sentido común, pero por sobre todas las cosas el sentido común nos lleva a Dios. Cuando una nación dice no queremos a Dios, no queremos leyes y lo vamos a enseñar en las escuelas para que una futura generación vote por nosotros y no tenga leyes y haga lo que quiera, esos mismos gobernantes van a sufrir las consecuencias, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para su carne, de su carne cosechará maldición. Entonces el que siembra para sus deseos egoístas, y no quiero ley, no quiero gobiernos, no quiero nada, esto es lo que actualmente en muchas partes del mundo, incluyéndonos en Estados Unidos, desde los gobiernos mismos se está promoviendo esa idea. Ahora, ¿quiénes van a pagar las primeras consecuencias? El pueblo. ¿Y quiénes también van a pagar las consecuencias de lo que están sembrando? El mismo gobierno. Y si no están ya, por supuesto, allí en el poder, pues sus sucesores o ellos como individuos, porque no hay escape. El único escape es el arrepentimiento. El único escape es decir, Señor, perdónanos, tenemos que volver a ti, tú eres el Creador, tú has enviado a Jesús para salvarnos, limpiarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, darnos una vida bendecida, reconciliarnos contigo y poder llegar a tener esa relación maravillosa que nadie conoció, excepto Adán y Eva antes de pecar. Entonces, Señor, venimos a ti, perdónanos. Y para usted, mi amigo oyente, si los gobiernos de este mundo, donde quiera que usted esté viéndonos, escuchando el programa, no hacen eso, hágalo usted en su vida, hágalo usted en su hogar. Tiene que haber ley, orden en su propia vida, en su propio cuerpo, en el cuidado de su propia salud mental, espiritual, emocional, física, material, familiar, y en su iglesia, y en su trabajo, si usted es dueño de un trabajo, ¿verdad?, de una empresa. Tiene que haber todo eso si usted quiere que Dios bendiga. Todo eso es para nuestra bendición. Muy bien, mañana entonces hablaremos acerca de ese importante tema, si es cierto que la salud es garantizada para todos o no. Espero mañana aquí en su programa Viva Mejor. Hasta mañana si Dios quiere. Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a
vivamejor@radiolared.net.